Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Queríamos repasar un poco el balance que se ha hecho de este 2024, donde los números hablan de un trabajo intenso que han tenido. Sí, 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 lamentablemente ha sido un año con donde se ha visto incrementada la demanda, digamos, de intervención por Ujú. parte del organismo que asiste, entre otras cosas, a víctimas del delito de trata, también víctimas de violencia de género, violencia familiar, de otros tipos de delitos como delitos contra la integridad sexual, y también lo que es siniestros viales, catástrofes, robos y todo delito tipificado en el Código Penal, digamos. Ujú. Pero nuestras intervenciones se concentran sobre todo en trata de personas y en violencia de género, Ujú. y familiar. Y la verdad que hemos tenido en el caso del delito de trata, hemos tenido 90 intervenciones, más de 90, Sí. con 25 personas rescatadas, lo cual ha demandado obviamente un esfuerzo importante por parte del equipo y por parte del Estado provincial respecto de la asistencia, de garantizar a esas personas la asistencia médica, la asistencia en términos de vestimenta, alimentos y el retorno a sus lugares de origen, ¿no? Sí, menciona 90 casos críticos y 25 rescates. ¿Rescates que se dan en qué lugares, en qué sectores? Obviamente me imagino que son distintos los lugares, ¿no? Sin embargo, ¿en qué condiciones quizás se encuentran estas personas que eran víctimas de trata? Sí, ahí es importante recalcar que nosotros trabajamos en conjunto y de forma mancomunada con la justicia federal, porque la trata es un delito Ujú. federal, y con las fuerzas federales de seguridad, ¿no? Entonces, ante la presencia de denuncias a la línea 145, se da intervención a las fiscalías federales de la zona, y a partir de allí comienza un proceso de investigación y si hay elementos suficientes se piden los allanamientos. Sí. Nosotros como equipo especializado en rescate y asistencia acompañamos esos allanamientos, y en ese sentido lo que se hace es entrevistar a las presuntas víctimas, detectar si hay indicadores de vulnerabilidad y en caso de que las víctimas lo soliciten, generar el rescate, digamos, poner esa víctima a resguardo y asistirla en todo lo que necesite para garantizar su integridad Ujú. física y psicológica. ¿La mayoría de los rescates se dan aquí en la ciudad de Neuquén? Principalmente sí, en la confluencia, Ujú. Ciudad de Neuquén y alrededores, porque en los casos de trata con fines de explotación laboral, Sí. sobre todo están muy vinculados a la fruticultura, entonces ahí tenemos como mucha Claro. presencia de situaciones en lo que es Centenario, Chañar, Vista Alegre, y después en relación a la trata con fines de explotación sexual, tenemos como dos focos en términos de las intervenciones que nosotros tuvimos. Uno es Confluencia, Neuquén Ujú. Capital, y otro es el sur, la región de los lagos del sur y sobre todo San Martín de los Andes. Ajá, en San Martín de los Andes se dan casos entonces de explotación sexual. Notan Sí, esto. Ujú. sí, sí. Le quería preguntar en el caso de la fruticultura, ¿y en qué condiciones las personas? Porque muchas veces se han encontrado personas en condiciones de hacinamiento. ¿Esto se mantiene? ¿Se dan este tipo de hechos? Sí, en realidad nosotros lo que nos encontramos son personas viviendo en situaciones infrahumanas, o Claro. sea, estamos hablando de, por ejemplo, intervenciones que tuvimos en junio, alrededor del mes de junio del 2024, con todo el frío, y personas que vivían en lugares que no tenían ventanas, que no tenían vidrios, que no tenían calefacción, que no tenían comida. De hecho estaban en el mismo lugar donde vivían y habitaban, que siempre es dentro de la chacra en la que trabajan, coexistían con ratas, son situaciones, por eso es que se le llama la esclavitud moderna también Claro. a este delito. Son situaciones que no realmente es
un trato inhumano para cualquier ser, ni siquiera estoy hablando, ni siquiera un animal podría estar reducido a ese trato. Así que estas situaciones se dan en algunos contextos. No quiere decir que siempre el trabajo golondrina esté de esa manera, sea de esa manera, porque además, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que es necesario para nuestra estructura productiva ese trabajo golondrina que viene a trabajar para la época de la cosecha y de la poda. O sea, no podemos desconocer la necesidad. El tema ahí es en qué condiciones van a venir a trabajar y sobre todo esto, en qué condiciones van a venir a vivir, o sea, mientras trabajan en la cosecha, ¿no? Por lo general son personas que son engañadas. Sí. Cuando hablamos de trata de personas, siempre estamos hablando de que hay un traslado desde otro lugar hacia la zona, y hay una captación, muchas veces, o uno tiene la idea, en el sentido común, esta idea de la captación mediante el secuestro, pero en realidad, en la actualidad, lo que más vemos es la captación mediante una oferta laboral engañosa, donde se les promete determinado pago por determinar cantidad de horas de trabajo, etcétera, y cuando llegan a la región se encuentran con otro contexto totalmente diferente del que le habían prometido, pero además una vez que llegan ya con la deuda mínimo del pasaje, entonces se ven en la obligación de trabajar bajo esas condiciones con el objetivo de reunir el dinero suficiente para pagar la deuda que se generó inicialmente y además pagar la deuda que se le va generando por el tema de la comida, por el tema hay distintos mecanismos por los que se incrementa esa deuda, ¿no? Entonces nunca llegan, por supuesto, a reunir lo suficiente como para poder irse. Sí. Y así es donde se genera este círculo vicioso en el que las personas quedan envueltas. Mencionó antes, Silvia, los casos de violencia de género, donde también el Centro de Atención a la Víctima participa. ¿Violencia de género que por lo general suele darse en el seno familiar? Sí, nosotros tenemos dos leyes en la provincia, la 2785, que es de violencia familiar, y la 2786, que es violencia de género. En su gran mayoría nuestras intervenciones están en el contexto de la violencia familiar, ¿no? Tanto dentro esto incluye parejas, noviazgos, o sea, no necesariamente se habla de matrimonios y eso. Y después, en una menor medida, también nos encontramos con situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Pero sobre todo nuestras intervenciones, la mayor parte están, atravesadas por la violencia de género familiar, digamos, intrafamiliar. Silvia, si alguna persona detecta algún hecho de violencia de género, algún caso de trata de personas, ¿cómo puede hacer la denuncia al Centro de Atención a la Víctima? De hecho, puede hacer una denuncia anónima. Sí, es fundamental ahí. Todos y todas tenemos muchas veces la posibilidad de intervenir en el momento justo. No hace falta, por ejemplo, si vemos una situación de violencia con un vecino, una vecina, no hace falta intervenir y exponerse, digamos, a alguna situación de riesgo. Sí es importante llamar, si está ocurriendo en el momento, llamar a la policía. Si no, la línea 148 es una línea provincial que asesora y también articula con policía y con la justicia para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y también de las infancias. Y en el caso de la trata de personas, la línea 145 es la línea nacional anónima y gratuita que permite también poder denunciar, digamos, cualquier situación sospechosa o que nos llame la atención. Se puede denunciar ahí anónimamente y eso inmediatamente genera un proceso
de investigación sobre esa situación que se denuncie. Así que estar sensibles a esas problemáticas y poder detectarlas a tiempo muchas veces permite que organismos como el nuestro puedan intervenir y a veces es la diferencia entre la vida de una persona o no. Por eso lo importante de la denuncia, ¿no? Silvia.